que forma parte de la pirámide nasal. ¿Sí? Es decir, que forma parte de la nariz. Tiene la forma de un cuadrilátero. Tiene dos caras. Esta cara que nos está viendo se llama la cara externa. Y la cara que está adentro se llama la cara interna. Tiene una cara externa y una cara interna. ¿Ya? Y tiene 4 bordes. Miren ustedes. Este es el borde superior. Este es el borde superior. Este de aquí es el borde inferior. Este de acá es el borde medial, y este es el borde lateral, ¿ok? Entonces, a ver, de nuevo les digo, ¿qué borde es este? Este es el borde superior. Este es el borde inferior. Este es el borde medial y este es el borde lateral. Y tiene 3 caras. Esta cara que ustedes ven es la cara externa y la cara de adentro es la cara interna. ¿Qué vamos a ver en la cara externa? La cara externa, en la cara externa hay un músculo que se llama el músculo nasal, que pertenece a los músculos faciales. Y luego del músculo facial está la piel, nada más. Ustedes pueden tocárselo, el hueso propio de la nariz. Miren, está acá justamente, es parte de la nariz, de la pirámide nasal, ¿no? Forma parte del vértice de esta pirámide, el hueso propio de la nariz. Es un hueso muy pequeño, parece una lámina cuadrilátera, tiene una cara externa y que está en relación con el músculo nasal, un pequeño musculito que está ahí encima y con la piel, nada más. Y por adentro, la cara interna forma parte de las fosas nasales. La cara interna de este hueso forma parte de las fosas nasales. Ya les hablaré de las fosas nasales cuando tenga que hablar. Lo único que hay que decir en este momento es que la parte interna del hueso nasal forma parte de la fosa nasal. ¿Ok? Bien. Entonces, por un lado esto. ¿Cuántos bordes tiene el hueso? Les dije un borde superior que está articulado con la escotadura nasal del frontal. Miren, con la escotadura nasal del frontal. Un borde inferior que está articulado con el cartílago lateral de la nariz. Aquí, aquí en esta parte va a haber un cartílago que va a completar toda nuestra nariz, ¿no es cierto? Hay un cartílago ahí que completa nuestra nariz. Ese cartílago se llama el cartílago lateral de la nariz. El cartílago lateral de la nariz. El borde inferior entonces está unido al cartílago lateral de la nariz. En el borde inferior vamos a encontrar una pequeña escotadura. Miren esa escotadura. La escotadura nasolobar. La escotadura nasolobar. Por donde pasan vasos y nervios lobares. ¿Ya? El borde medial del hueso, se articula con el otro hueso propio de la nariz, con el homónimo. Y además con la espina nasal del frontal. Aquí encima está la espina nasal del frontal y al otro lado está el otro hueso propio de la nariz. El borde medial se articula con el homónimo. Y el borde lateral se está articulando con la apófisis frontal del maxilar. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Hay algo que no entendieron del hueso nasal? No me enojo si no entendieron algo y me preguntan, no entendí. No me enojo. En la Entonces, bien. parte inferior, ¿cómo es que se llama el cartílago en que se articulaba? Claro, mira, a ver, por favor, entienden por arriba, ¿no? El hueso, miren, por arriba, el borde superior, con la escotadura nasal del frontal.
Ya saben, ya conocen bien ustedes, ya conocen bien el hueso frontal, ¿no es cierto? Ya conocen bien el parietal, el temporal, el occipital, el etmoides, el esfenoides, todo eso ya hemos estudiado. Bien, hueso, este es el borde superior. El borde inferior está articulado con el cartílago. Mírame por favor. Miren, aquí está el hueso nasal. Y por abajo, mi hueso nasal está unido al cartílago lateral. Aquí tenemos cartílago en la nariz. Entonces, por abajo está unido al cartílago lateral que tenemos en la nariz. Hay un cartílago, este es un cartílago, ¿no es cierto? Que forma parte de nuestra nariz. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, por debajo está unido al cartílago lateral. Hay una pequeña escotadura que se llama la escotadura nasolobar. Nasolobar, por donde pasan vasos y nervios del mismo núcleo. El borde medial está en relación o articulado mejor con el homónimo, con el otro hueso propio de la nariz, y arribita está la espina nasal del frontal, ¿ok? Además con la espina nasal del frontal. Y el borde lateral, como ustedes lo están viendo, está articulado con la apófisis frontal del esfenoide, perdón, del maxilar. Del maxilar. ¿Ya? Entonces, bien, ese es la cara externa, está en relación con un músculo que se llama el músculo nasal, y luego del músculo tenemos piel, y la cara interna del hueso forma parte de las fosas nasales. Listo. Ya está el hueso propio de la nariz. Qué fácil, ¿no? O sea, no tienen dónde perderse con el hueso propio de la nariz. Doctor, Dime. este, u- en la parte lateral solo se articula con el frontal. No, mi amor. En la parte lateral, esta es la parte lateral. A ver, de nuevo te quiero decir, este es el borde superior. Este es el borde superior. En el borde superior se está articulando con el frontal, con la escotadura nasal del frontal. La parte lateral se está articulando con esta apófisis. Esta es la apófisis a la apófisis frontal del maxilar. No he dicho frontal, Ah, he dicho apófisis frontal del maxilar. Esta es una apófisis que pertenece al maxilar. ¿Ok? No es frontal, se llama apófisis frontal del maxilar. ¿Por qué? Porque antes la llamábamos la rama ascendente del maxilar. Mira tú, esta rama ascendente viene y se articula con el frontal. Entonces, por eso es que los anatomistas últimamente han dicho, ya no le llamaremos rama ascendente del maxilar, sino le llamaremos apófisis frontal del maxilar. Es una apófisis que pertenece al maxilar, pero no es del frontal, es del maxilar. ¿Me entendiste? sí, gracias, doctor. Ok. Miren el hueso lagrimal. Este es el hueso lagrimal. Hueso lagrimal o unguis. También tiene dos caras externas. Esta que ustedes están viendo es la cara externa. Y la que está adentro, ¿qué cara será? La cara interna, ¿no es cierto? También tiene una forma cuadrilátera, ¿ya? Es decir, tiene cuatro bordes. Miren, este borde es el borde superior. Este borde de acá es el borde inferior. Este borde de aquí adelante es el borde anterior. Y este borde de aquí atrás es el borde posterior. ¿Ok? Y la cara externa que nos está viendo en este momento. La cara externa tiene particularidades muy importantes, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué tiene particularidades muy importantes? Porque en la cara externa nosotros podemos ver una cresta.
esta cresta que se llama la cresta lagrimal posterior. Ah, pero miren, en la apófisis frontal del maxilar hay otra cresta que se llama la cresta lagrimal anterior. O sea, aquí hay una cresta lagrimal anterior y aquí hay otra cresta que se llama cresta lagrimal posterior. O sea, entre ambos huesos hay dos crestas. La cresta lagrimal anterior, que pertenece a la apófisis frontal del maxilar, y la cresta lagrimal posterior, que pertenece al hueso lagrimal. Y miren ustedes lo que están formando entre ambas crestas. Están formando un conducto, un conducto. Aquí está la cresta lagrimal posterior está en la pared externa del hueso lagrimal. Y la cresta lagrimal anterior está en la apófisis frontal del maxilar. Y están formando un conducto. Este conducto, ahí están las crestas. Este conducto se llama el conducto lágrimo-muco-nasal. Nosotros los médicos lo conocemos como el conducto lagrimal, nada más. En anatomía se llama así, conducto lágrimo-muco-nasal. ¿Para qué será el conducto lagrimal? ¿Para qué será el conducto lagrimal? A ver, les aclaro. Ustedes saben, ¿se acuerdan? Si se acuerdan del frontal, en la cara orbitaria o inferior del frontal, habían dos fositas. ¿Quién se acuerda cuáles eran? La lagrimal y troclear. Eso. La lagrimal y la troclear. Eso. En la fosita lagrimal se va a albergar, o se va a sentar, se va a acomodar la glándula lagrimal. ¿Cuál es la función de la glándula lagrimal? Como ustedes imaginan, la función de la glándula lagrimal es fabricar lágrimas, ¿no es cierto? Producir lágrimas. ¿Y cuándo produce lágrimas la glándula lagrimal? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuándo produce lágrimas la glándula lagrimal? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso es que nosotros todo el tiempo tenemos la parte anterior del ojo, la conjuntiva del ojo, humedecida. Sí, porque todo el tiempo nuestra glándula lagrimal está fabricando lágrimas. ¿Ok? Ahora bien, esas lágrimas que están fabricando nuestra glándula lagrimal todo el tiempo, ¿a dónde van a desembocar? ¿Dónde se van a ir? Se van a ir al conducto lagrimal, o como ustedes están viendo, al conducto lágrimo muconasal, que queda en la parte interna de la órbita. Cuando hablemos del ojo, les voy a aclarar esta parte del conducto lagrimal. Entonces las lágrimas desembocan en el conducto lagrimal. Doctor, Dime. disculpe una pregunta. Aquí en el libro dice conducto nasolagrimal, lo mismo, ¿no? O... Mira, es lo mismo. Conducto Ok. nasolagrimal, conducto lágrimo muconasal. Los médicos, ustedes y yo, lo vamos a llamar conducto lagrimal, punto. ¿Ok? Se llama nasolagrimal, lagrimal, lágrimo muconasal, como quieras, es lo mismo. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Ya, miren ustedes, miren ustedes, este es el conducto lagrimal. Este es el conducto lagrimal por dentro. ¿Dónde está desembocando el conducto lagrimal por dentro? Ahí están, miren el
externa y tiene una cara interna, ¿no es cierto? Miren la cara interna del hueso lagrimal, forma parte de la fosa nasal. Pero me pasé. Estábamos hablando del hueso lagrimal, ¿no es cierto? Entonces ya saben, esta es la cara externa del hueso lagrimal y la cara externa del hueso lagrimal tiene una cresta lagrimal posterior que junto con la cresta lagrimal anterior forman el conducto lagrimal. ¿Ok? Pero al mismo tiempo yo les decía que, y la cara interna, ¿y dónde está la cara interna? La cara interna forma parte de la fosa nasal. Miren, acá les estoy mostrando la cara interna del hueso lagrimal. Esta es la cara interna del hueso lagrimal. Esta que estoy pintando de color rojo. Esa es la cara interna del hueso lagrimal. ¿Está formando parte de qué? ¿Qué es todo esto que les estoy mostrando? Esa es la fosa nasal. O sea, la cara interna del hueso lagrimal está formando parte de la fosa nasal. Más propiamente de la cara externa o lateral de la fosa nasal. Miren, aquí está la cara interna, ahí está la cara interna del hueso propio de la nariz. Les decía también que la cara interna del hueso propio de la nariz formaba parte de la fosa nasal. Y evidentemente, la cara interna del hueso propio de la nariz forma parte de la fosa nasal. La cara interna del hueso lagrimal forma parte de la fosa nasal. ¿Está claro? Entonces, el hueso nasal y el hueso lagrimal tienen dos caras, tienen sus caras internas que forman parte de la fosa nasal. ¿Me entendieron eso? ¿No es así? Ya. Entonces sigo con el hueso lagrimal. Sigo con el hueso lagrimal. Por la cara externa, entonces ya saben, la cara interna acabo de mostrarles. Ahora bien, les dije que tiene 4 bordes. El borde superior. Este es el borde superior. ¿Con quién se está articulando el borde superior? Con el frontal. Con el frontal. El borde superior se está articulando con el frontal. Ahí lo están viendo. El borde inferior se está articulando con la carilla orbitaria de la apófisis frontal del maxilar. De nuevo, el borde inferior se está articulando con la carilla orbitaria de la apófisis frontal del maxilar. Ahí esta apófisis frontal tiene una extensión orbitaria que se llama la carilla orbitaria del maxilar y ese borde inferior se está articulando con esa carilla orbitaria de la apófisis frontal del maxilar. El borde anterior, este es el borde anterior, este que estoy dibujando es el borde anterior. ¿Con quién se está articulando el borde anterior? En el centro de salud, por El borde anterior se está articulando con la apófisis frontal del maxilar. Y el borde posterior, ¿quién me dice con quién se está? ¿Quién es el capo que me dice con quién se está articulando el borde posterior? Con el cigomático. Con el hueso etmoide, con la masa Con la anterior de con la lámina papirácea del hueso etmoides, más propiamente, con la cara lateral o externa de las masas laterales del etmoides. Se llama lámina papirácea. El borde posterior se está articulando con la lámina papirácea del etmoides. La lámina papirácea es la cara externa de las masas laterales. ¿Ok? Bien, ya les he hablado entonces del hueso propio de la nariz y del hueso lagrimal. ¿Listo?
Les hablaré de este hueso, el hueso cigomático. El hueso cigomático. El hueso cigomático, como ustedes están viendo, forma parte de la cara. Sí, el pómulo, los pómulos de la cara, ¿no? Esta parte de acá se conoce con el nombre de pómulo, pómulo de la cara. Tiene dos caras el hueso cigomático. Esta que ustedes están viendo es la cara externa, ¿ya? Y la otra cara se encuentra allá atrás. Miren, ahí atrás. Ahí estoy señalándoles con la flecha. Ahí atrás se encuentra la cara interna. La cara interna se encuentra ahí atrás. ¿Sí? Miren la flecha cómo está señalándoles la cara interna. La cara interna forma parte de una fosa que se llama la fosa cigomática. Miren, ahí atrás está la fosa cigomática. ¿Entienden? El hueso cigomático tiene una cara externa, que forma parte de la cara, del pómulo de la cara. Mire, me estoy tocando mi hueso cigomático. Y una cara interna que forma parte de una fosa que se llama la fosa cigomática. ¿Está claro? Pero hay una cosa más que quiero aclarar. Hay una cosa más que debo aclarar. La cara externa del hueso cigomático, la cara externa del hueso cigomático, allá. La cara externa del hueso cigomático tiene una prolongación orbitaria. La cara externa del hueso cigomático tiene una prolongación orbitaria. Miren, esta es la prolongación orbitaria de la cara externa del cigomático. Y esa prolongación orbitaria forma parte del piso de la órbita en parte y de la cara externa de la órbita en parte. ¿Ok? La cara externa del hueso cigomático tiene una prolongación orbitaria, la cual forma parte del piso de la órbita en parte y de la cara lateral o externa de la órbita en parte. ¿Sí? Entonces, bien, si yo les digo, ¿cuántas caras tiene el cigomático? Tiene una cara externa que está en relación con la cara, con el pómulo de la cara. Tiene una cara interna que forma parte de la fosa cigomática. ¿Ok? No la vamos a tocar hoy, en este momento, la fosa cigomática. Pero hay una cosa más. La cara externa tiene una prolongación orbitaria, la cual forma parte del piso de la boca, del piso de la órbita en parte y de la cara lateral de la órbita en parte. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Entonces, este es el hueso cigomático o malar. Bueno, ahí está el hueso cigomático. Entonces, me entendieron que la cara externa está pues mirando a la cara y la cara interna está formando parte de la fosa cigomática. Pero no se olviden que la cara externa tiene una prolongación orbital. ¿Ok? ¿Qué forma tiene este hueso? ¿Qué forma tiene el hueso? Tiene forma de un cuadrado, cuadrilátero, un poco irregular, ¿no? O sea, mire, tienen 4 bordes. Este borde que ustedes están viendo, ese borde que estoy dibujando, ese borde se llama el borde anterosuperior del hueso. Borde anterosuperior. Y se lo conoce como el reborde orbitario, porque miren, está formando parte del reborde orbitario. El borde anterosuperior del hueso es conocido como reborde orbitario. ¿Ok? Miren, reborde orbitario. ¿Ok?
Este de acá es el borde anteroinferior del hueso. Ese es el borde anteroinferior del hueso. El borde anteroinferior del hueso cigomático, se está articulando con la apófisis cigomática del hueso maxilar. El borde anteroinferior del hueso se está articulando con la apófisis cigomática del maxilar. ¿Ya? El borde póstero superior, miren, este es el borde póstero superior. Tiene la forma de una S alargada. Tiene la forma de una S alargada. Ese es el borde póstero superior. Póstero superior. Ese borde póstero superior representa el límite anterior de la fosa temporal. Miren, todo esto es la fosa temporal. Todo eso es la fosa temporal. ¿Ya? Y este borde póstero superior es el límite anterior de la fosa temporal. Ahí está. Miren, aquí está la fosa temporal. Me estoy tocando yo en este momento. Pero el borde póstero superior del hueso, el borde póstero superior del hueso, del cigomático, limita el borde anterior de la fosa temporal. ¿Se entiende, no? Y este es el borde póstero inferior. Este es el borde póstero inferior. ¿Ya? El borde póstero inferior. Este es el borde póstero inferior. Tóquenselo a ver, yo me puedo tocar el borde póstero inferior, es libre. Miren, me toco el borde póstero inferior. Es libre. ¿Sí? Un poco ahí en todo este borde inferior, se inserta el macetero, un músculo masticador que nace acá, y se inserta ahí en todo el borde inferior, en parte, ¿ya? Acuérdense cuando les hablaba de la apófisis cigomática del temporal. Les decía, en el borde inferior se inserta el músculo macetero. Es un músculo que se origina aquí en el ángulo de la mandíbula y desde ahí sus fibras musculares van hacia ese borde inferior. Ya, ahí está el macetero, ese es el macetero. ¿Ya? Pero en realidad el borde posterior inferior es libre. Es libre. ¿Cuántos bordes entonces había tenido? ¿Cuántos bordes había tenido el hueso? Había tenido 4 bordes. El borde antero superior. ¿Cómo se llama el borde antero superior? Reborde orbitario. Reborde orbitario. ¿Sí? Reborde orbitario. El borde antero inferior. ¿Con quién se articula el borde antero inferior? Con la apófisis cigomática del maxilar. El borde póstero superior. El borde póstero superior. Ayer nosotros hicimos más de 20, Alicia. ¿Y cómo le fue al mercado? No fui yo al mercado, fuimos aquícito nomás. Y eso no avanzamos mucho y hicimos nomás. No, yo ahorita lo voy a sacar el... Listo, la eliminé. Qué jodida, ¿no? No, está en su trabajo, no sé dónde está. O sea, no me está atendiendo, está en su trabajo, no sé. Bueno, borde antero superior, borde antero inferior, borde póstero superior, que forma el límite de la fosa temporal, borde póstero inferior, es libre. Tiene 4 ángulos el hueso. Tiene 4 ángulos el hueso. Miren, este es el ángulo superior. Este es el ángulo inferior. Este es el ángulo anterior.
y este es el ángulo posterior. ¿Ya? Miren, el ángulo anterior y el ángulo inferior, se están articulando con la apófisis cigomática del maxilar. O sea, no hay mucho que hablar de ellos. El ángulo anterior y el ángulo inferior se están articulando con la apófisis cigomática del maxilar. No hay mucho que hablar. El ángulo superior, ¿con quién se está articulando? Hueso frontal. Sí, con el hueso frontal, pero ¿qué parte del hueso frontal? El techo, no, No, eso es el borde temporal. no, esto se llama apófisis cigomática del frontal. Se llama, el ángulo superior se está articulando con la apófisis cigomática del frontal. ¿Y el ángulo posterior con quién se está articulando? ¿Quién me dice? Con la apófisis cigomática del temporal. Eso. O sea, miren, el ángulo superior y el ángulo posterior se están articulando con las apófisis cigomáticas. El ángulo superior con la apófisis cigomática del frontal, el ángulo posterior con la apófisis cigomática del temporal. ¿Sí? Eso. El ángulo anterior y el ángulo inferior pues se están articulando con la apófisis cigomática del maxilar. O sea, miren, los 4 ángulos se están articulando con las apófisis cigomáticas. El anterior y el inferior con la apófisis cigomática del maxilar. El superior con la apófisis cigomática del frontal. El posterior con la apófisis cigomática del temporal. ¿Ok? Qué fácil, ¿no? Muy fácil. Entonces, miren, hoy día hemos avanzado. El hueso nasal. Hemos avanzado el hueso propio de la nariz. Perdón, el hueso propio de la nariz. Hemos avanzado el lagrimal, el hueso unguis. Estamos viendo el hueso cigomático o malar. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Doctor, el borde anterior del hueso lagrimal, ¿con qué se articulaba? El borde anterior del hueso lagrimal. Mira, aquí te muestro. El borde anterior del hueso lagrimal se articula con la apófisis frontal del maxilar. Ahí estás viéndolo. Y si te quieres, te lo pongo en dibujo. ¿Ok? Bueno, yo quiero hacerles alguna pregunta. Esperen un momento. Es que he ido a traer mi rubier. Y estamos aproximadamente en la página, aproximadamente estamos en la página 75 a 78 del libro de Rubier. 75 páginas que deberían ya saber de memoria. 75 páginas que deben saber de memoria.
de memoria. Entre esas páginas están generalidades, los huesos del cráneo y ahora huesos de la cara. ¿Sí? Están estudiando. Miren, solamente el 50% de este grupo que está presente, no, perdón, me equivoco. El 40% de este grupo que está presente va a aprobar. El 60% reprueba. ¿En qué grupo estás tú? ¿Tú en qué grupo estás? ¿Estás en el grupo del 60% que va a reprobar o estás en el grupo del 40% que va a aprobar? Si estás en el grupo del 40% de que va a aprobar, deberías haberte comido ya 75 páginas del libro de Rubier y deberías haber salido así, como Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ya casi de memoria, como rezo. ¿Sabes? ¿Te estás dedicando 3 horas a estudiar anatomía por día? ¿Te estás dedicando a estudiar 3 horas a estudiar anatomía? Porque si me dices, no, ¿sabe qué? Yo trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche y al volver a mi casa tengo que ver a mi hijito y después tengo que cocinar y después tengo que atender a mi marido o yo tengo que estar con mi novia. No, estás jodido, estás jodida. No vas a poder, estás en el grupo del 60% que se va a reprobar. Tienes que estudiar 3 horas al día, todos los días de anatomía, 2 horas del resto, de embriología, histología y todas las otras materias que estás ya. Tienes que estudiar 5 horas, además de pasar clases, no sé cuántas horas. ¿Tienes 5 horas para estudiar al día? 5 horas. Ah, bueno, ya estás por buen camino, te felicito. Estás por buen camino. ¿Estás yendo al anfiteatro? ¿Estás viviendo en el anfiteatro? ¿Te estás prestando huesos de los mortis? ¿Has ido a prestarte? ¿Los conoces a los mortis? ¿Te has hecho amigos de los mortis? No, no te has hecho. Bueno, ya, estás en el 60%. ¿Tienes novia? Estás jodido, estás en el 60%. ¿Tienes novio? Estás en el 60%. ¿Comes? ¿Duermes? Estás en el 60%. El estudiante de anatomía no debe comer, no debe dormir. Ustedes son robots. No tienen hambre, no tienen sueño, no tienen cortejo, ¿Tienes cortejo? Dile que vuelva de aquí a 6 años. ¿Tienes corteja? Que vuelva de aquí a 6 años, cuando termines la carrera. ¿Entienden? Debes de aprender hasta el momento 75 páginas. 75 páginas. No creas que vas a aprender faltando una semana para dar el examen. Nica se te va a entrar tanta información una semana antes. No, estás en el 60% que vas a reprobar la materia. Cada día tienes que estudiar. Tienes que ver el video del profesor, tienes que leer el libro, tienes que ver el video del Coscarelli, tienes que ver el video de otros doctores que hay en el internet, tienes que ver tu atlas, tienes que ver tantas cosas que tienes. Ahora ustedes tienen tanta información en el internet. Puedes ver el hueso en tridimensión, lo puedes dar la vuelta, en fin. Pero y además tienes la osteoteca en el anfiteatro. Anda a la osteoteca, dile al mortis, llévale un refresquito, ya te he dicho, una salteñita, y dile, préstame un hueso. Voy a quedarme aquí en el con mis amigos, me voy a quedar aquí en el anfiteatro a estudiar 1 hora. ¿Estás haciendo eso? Muy bien, te va a ir bien en la materia. No estás haciendo eso, estás jodido. Estás jodida. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Alguien me ha dicho, ¿ya has terminado huesos del cráneo? Sí, ya he terminado huesos del cráneo. Y ya estoy empezando huesos de la cara. Miércoles, tanta información para un chango que recién está entrando a la carrera. Sí, es mucha información. Pero ese chango tiene que entrar, ese chango tiene que estudiar 5 horas al día. 5 horas al día. ¿Cuáles son las mejores horas para estudiar? Te levantas a las 5 de la mañana y estudias hasta las 7, 8 de la mañana sin que nadie te moleste, ideal. O estás estudiando en la noche sin que nadie te moleste, o te vas a la biblioteca
de la universidad unas 2 horas al día, está bien, vas por buen camino. 5 horas, no sé cuáles horas debes estudiar por día. Si estás haciendo eso, vas por buen camino. El otro día me ha dicho una chica así, ¿sabe qué, doctor? Soy enfermera de cierto hospital. Trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche. De enfermera. Es licenciada en enfermería. Llego a mi casa y tengo que atender a mi hijito porque soy mamá soltera. Porque soy mamá soltera. Recording stopped. Porque soy mamá soltera. Y después de atender a mi hijito, tengo que hacerlo dormir a mi hijito. Y después, pues recién me pongo a estudiar. Ya son las 10 de la noche, 9, 10 de la noche. Pero estás tan cansada de todo el día haber trabajado que a la media hora estás durmiendo. Y al día siguiente, 6 de la mañana, tienes que levantarte, alistarte, alistar a tu hijo, ir al trabajo. ¿En qué tiempo va a estudiar? Pretende ser doctora. Pretende ser doctor. No va a poder. ¿Por qué? Porque el médico tiene mucha responsabilidad en la vida. O el arquitecto, pues, si se equivoca del plano total, vuelve a hacer el plano, pues, ¿no? El abogado, si le va mal en el juicio, pues apela y vuelve a hacer el juicio. El ingeniero puede volver a hacer el puente, el pilar, si se equivoca, en fin. Los médicos, si nos equivocamos, estamos jodidos. Porque sin los errores del médico se tapan con tierra, con tierra. Nuestros pacientes se mueren, ¿entiendes? Si te equivocas. Porque estamos atendiendo seres humanos, estamos curando seres humanos. ¿Qué clase de médico quieres ser? ¿Quieres ser un buen médico? ¿Quieres ser un capo? ¿Que te vaya bien en la vida como médico? Estudia desde ahora. ¿Quieres ser un médico más del montón, mediocre, salir en 10 años de la universidad médico? Ok, vas por buen camino. Pero si quieres ser buen médico, estudia desde ahora. Me deben 75 páginas ya del libro. ¿La saben? ¿La saben? Espero que sí. Voy a suspender aquí la clase porque considero que para empezar huesos del cráneo, los 3 huesos del cráneo es suficiente. Podría seguir avanzando. Para mí no es problema. En una clase puedo darles todos los huesos de la cara. Todos los huesos de la cara puedo darles en una cara. El problema es ustedes. El problema es ustedes. Pero ya saben, ustedes son Robocops. Ustedes son Terminators. Son robots. No tienen hambre, no tienen sueño, no tienen sentimientos, solo están programados para estudiar los próximos 5 años, nada más. ¿Ok? No pueden tener ninguna otra condición más que estudio. Espero que sea así. Nos vemos la siguiente clase. Luego,